usar lana Silvia Bella y agujas número 3. Eso sería todo. Aquí tengo un punto de borde, 6 puntos de separación que pueden ser en punto al revés, punto bobo, como mejor prefieran. Aquí la trenza neta consta de 15 puntos, la trenza neta, y 6 puntos de separación. Como les dije, también pueden ser en punto bobo, punto al revés, y pueden ser la cantidad que deseen. Pueden ser quizás 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, la cantidad que mejor deseen. La trenza neta nada más es de 15 puntos y estoy poniendo puntos de separación adicional que es opcional. Comencemos. Hilera 1, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos los puntos de separación con 6 revés, 1, 2, 3, 4, 5, un momento, 5 y 6. Empezamos la trenza neta con 15 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Seguimos con 6 revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto de borde al revés. Seguimos hilera número 2. Voy a mostrar todas las hileras. No son muchas hileras, así que no se preocupen. Punto de borde lo pasamos sin tejer. Aquí los puntos de separación voy a hacerlo al revés. 6 revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Empezamos la trenza neta con 15 revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Termina la trenza neta, puntos de separación, 6 revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 3, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos los puntos de separación con 6 revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hacemos 15 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 derechos. Puntos de separación, 6 revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto de borde al revés. Hilera 4, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 6 revés de separación,
así. Empezamos la trenza neta con 15, revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 6, revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. A 5 pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 6 revés de separación, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hacemos lo siguiente. Vamos a matar los 15 puntos que están acá. Es como de esta forma. O sea, hay maneras, diferentes maneras de matar los puntos, ya sea con el crochet, con las 2 agujas, como ustedes mejor prefieran, pero matan sus puntos. Ya, yo lo voy a hacer en esta ocasión así. Toman 2 puntos y los tejen juntos al derecho. Devuelven este mismo punto, toman 2 puntos y los tejen juntos al derecho. De nuevo, devuelven este punto, toman 2 puntos y los tejen juntos al derecho. De nuevo, devuelven, tejen 2 puntos juntos al derecho. Devuelven, tejen 2 puntos juntos al derecho. Devuelven y tejen 2 puntos juntos al derecho. Volvemos y así sucesivamente hasta matar todos nuestros puntos de la trenza. Ya, y quedarnos solo con los puntos de separación, les dije, ¿no? Los puntos de separación. Miren, ve, así sucesivamente vamos a ir matando nuestros puntitos. Seguimos. Así. De esta forma. Seguimos. Y ya. Miren. Acá nos queda un punto. Este ganchito lo voy a sacar y voy a hacer un mate más a partir de ese punto. Porque, como les dije, solo quiero quedarme con los puntos que son de... Un momento. Con los puntos que son de separación. Y de separación recuerden que tenemos un punto de borde y 6 a este lado. 3, 4, 5 y con este que queda de los mates son 6 puntos. Aquí igual, pues 3, 6 y punto de borde. Ya me dejo entender. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner igual mi ganchito, no importa que no haya nada acá. Luego ya vamos a recuperar nuestros puntos y vamos a tejer. Voy a pasar primero este punto, así como estaba en la agujita. Este punto y los demás los voy a tejer al revés. ¿Ve? 2. Vamos 3 puntos. En total solo los revés lo cuento. Ya esto es un punto que nos quedó. Vamos 2 revés, 3, 4, 5 más este punto y el último punto de borde al revés. Hilera número 6. Hilera 6. Pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 6 revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya voy a poner mi ganchito para poder separar.
Acá vamos a hacer lo siguiente. Como aquí hemos matado los 15 puntos, vamos a hacer un aumento de 15 puntos. De la siguiente forma. Los aumentos pueden hacerlo como mejor prefieran. Yo lo hago así. Milano de esta forma y tomo la hebra contraria. 1 y ajusto. Nada más. Un momento. Voy a tomar más lanita. Y ya. Disculpen. Ya. Voy 1. De nuevo lo mismo. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya. Aquí pongo mi otro ganchito después de los 15 puntos y seguimos tejiendo nuestros 6 revés de separación, que va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Aquí van a hacer esta secuencia tantas veces quieran, o sea, desde la 1 hasta la 6, que es esta, desde la 1 hasta la 6 tantas veces. Aquí igual, harían hilera 1, luego la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, de nuevo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Así sucesivamente según los motivos deseados a lo alto. Cuando van a llegar a su último motivo no van a tejer hasta la hilera 6, o sea, la hilera 6 es donde hicimos los aumentos, si no se van a quedar en la hilera 5 donde matamos los puntos, ya en su último motivo, de esta forma, miren, acá van a hacer sus motivos deseados y se quedan en la hilera 5, pero en el último motivo que hayan tejido. Para hacer todos estos así se hacen de la 1 a la 6, de la 1 a la 6, de la 1 a la 6, así sucesivamente. Y el último motivo nos quedamos en la hilera 5, porque este punto tiene dos terminaciones. La hilera 6 que vamos a tejer ahorita es hilera 6, pero del final, solo para el último motivo, ya para terminar su trenza. Hilera 6 y 7 que son de final, que no incluyen en estos motivos de aquí abajo. Ya voy a dejar esto y comenzamos. Aquí, como les dije, solo tejí hasta la hilera 5 de este motivo. Todavía no hice mi aumento en la hilera 6, pero como es el último motivo voy a hacerlo de la siguiente forma para explicarles cómo se termina la trenza, para ir formando, ¿no? Hilera 6 del final, pero del final, no del motivo, sino del final. Pasamos un punto de borde y tejemos 6 revés de separación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí normalmente si fuera un motivo haríamos los aumentos, pero no lo vamos a hacer en este caso y vamos a continuar con 6 revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto de borde al revés. Prácticamente lo estoy tejiendo todo junto. Esta es la hilera 6 del final. Ya, seguimos, nos vemos en la siguiente hilera. Antes de seguir, para la hilera 7 y 8 vamos a juntar, a formar la trenza. Estoy en esta hilera, ojo, donde están los derechos y solo voy a girarlo de esta forma. Giro y tomo el siguiente, que es por debajo, o sea, como dando vuelta hacia adentro, hacia atrás, así van a hacer y van a jalar nada más su
trencita. Miren, de esta forma. Y van a ir acomodándolo. De nuevo, el siguiente de esta forma. No para arriba, sino hacia adentro. Así, y por el huequito nada más, jala. ¿Ve? Sigue en la misma secuencia el otro por dentro y también jala. Seguimos, ajustan, seguimos tomando los siguientes que hay, vamos por dentro. ¿Ve? Acá está en la cara derecho, giramos hacia adentro y metemos nuestra labor. Miren qué bonito queda. Volvemos a hacer en el último que nos quedamos para finalizar y así. Miren qué bonito queda. Acá todavía no terminamos, recuerden. Acá vamos a tejer, nos tocaría tejer hilera número 7. Hilera 7, hacemos lo siguiente. Pasamos un punto de borde sin tejer, 6 revés de separación, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este punto vamos a alzarlo como si estuviéramos tejiéndolo, o sea, como si fuera un derecho, algo así. Y vamos a tejer en punto al derecho, o sea, como que ajustando, nada más. Así, al medio, para que no se salga. Y seguimos con nuestros 6 revés de separación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto de borde al revés. Hilera 8 del final. Hilera 8 del final. Vamos a hacer en total 11, a ver, espérense, 13 revés, ya, con los puntos ya de separación. Puntos de separación 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este punto también lo tejemos al revés. 6 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto de borde al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Así termina nuestra trencita. Es como que en relieve, pero es muy lindo. Espero les haya gustado. Es un punto muy bonito y eso sería todo prácticamente. Por detrás queda así y por delante de esta forma en 3D, ya. Y nada, chicas, eso sería todo. Hasta pronto.